Estoy así para ver si me veo y que se vea completamente la pantalla. ¿Sí? Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos sean todos a esta transmisión en vivo. Hoy vamos a hacer un ejemplo un poco práctico acerca del salario base de cotización y la presentación de la misma. Puse en una publicación que el día viernes es una fecha límite. Para muchas personas lo va a ser, para otras simplemente no. Pero pues vale más estar informado para todo ese tipo de cambios que vienen, y en lo general también en el IMSS pues sufrió ciertos cambios, aunque no fueron muy notorios, pero también vamos a ver que los cambios que trajo el 2022 en algunos casos afecta también a los patrones y por lo tanto también a los empleados, ¿sí? Antes de iniciar me gustaría compartirles tres cosas. Eh, la primera, pues muchas gracias a los que nos están viendo, a los que me ven, a los que nos siguen desde hace tiempo. Precisamente hace un año fue mi primera transmisión en vivo, muy diferente a lo que tenemos ahora, pero fue la primera vez, precisamente hace un 7 de enero del 2021, pues por lo tanto me da gusto que aún siga esta comunidad. La segunda, también me da gusto que por fin hayamos llegado a los 10.000 seguidores, que eso también me agrada. Y la tercera, pues nada más compartirles un aviso, como ya les he estado diciendo dentro de hace unos días. Les invito al taller de la nueva modalidad del CFDI para el 2022, que va a ser el viernes 14 de enero vía Zoom a las 2 de la tarde. Tiene un costo de 600 pesos, ¿sí? Pues bueno, nada más quería comentarles esas tres cosas, y ahora sí vamos a pasar a lo que nos tiene el día de hoy, que es nuestra presentación del salario base de cotización en el IMSS. Bueno, vamos a comenzar leyendo el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, en el cual nos menciona que los patrones tienen la obligación de informar al IMSS las altas, las bajas y las modificaciones de sus salarios dentro de los plazos de no mayores a 5 días hábiles. Es decir, en este caso, en enero, bueno, los sábados y los domingos son días inhábiles. Si hubiéramos tenido algún cambio del día 1 al día 3, pues tenemos hasta el día 7 para realizar el respectivo cambio, ya sea alta, baja o modificaciones al salario. Y muchos de ustedes me podrán decir, bueno, es que en nuestro caso, en nuestra empresa no hubieron cambios. Sin embargo, hay un cambio que pasó del 2021 al 2022, y que de alguna forma repercute directamente esto que es el salario base de cotización. Estoy hablando de lo que es el aumento al salario mínimo. Eh, el salario mínimo general del 2021 al 2022 pasó de 141 pesos a 172 pesos, y en la zona libre norte del país pasó de 213 pesos a 260 pesos. Es decir, si nosotros, bueno, o ustedes como patrones tenían o tienen trabajadores ganando el salario mínimo, ya sea en el resto del país o en la frontera libre, en la frontera norte, bueno, si tienen trabajadores con el salario mínimo, tienen que hacer la actualización del salario base de cotización, y tienen hasta el día 7 de enero para cumplir con el plazo dispuesto por la ley del Seguro Social, ¿sí? Este es el primer cambio que vamos a ver. Más adelante vamos a estar conociendo cómo se presenta este aviso. Bueno, teniendo en cuenta esto, bueno, aquí lo que les comenté, el salario mínimo general de 141 pasa a 172, y en la frontera norte pasa de 213 a 260 pesos. Ese es el primer cambio que puede haber. Y también si en el caso de ustedes, pues los trabajadores ganan más del salario mínimo y no hay afectación, pues no pasa nada. Si no hay que hacer el cambio hasta que cumpla cierto plazo del trabajador trabajando con ustedes. Y también si le aumentaron el salario a un trabajador, pues también tienen hasta 5 días hábiles para realizar el respectivo cambio la plataforma del IMSS mediante el ITSE, ¿sí? Ahora sí
A comenzar, antes que nada, les quiero hacer hincapié en una diferencia, y esto siempre lo digo en donde yo doy alguna capacitación. El salario base de cotización y el salario diario integrado no siempre son lo mismo, a pesar de que se parecen, porque tienen ciertos conceptos similares y porque su forma de calcularlo también es similar. No son lo mismo. El salario base de cotización se da a conocer o se muestra en lo que es la ley del seguro social, y el salario diario integrado es para cuestiones laborales, por lo tanto está en la ley federal del trabajo. Nada más es más remarcar esta diferencia que siempre trato de comentar cuando hago este tipo de capacitaciones, ¿sí? Bueno, como les comento, el salario base de cotización se muestra en la ley del Seguro Social. Por lo tanto, vamos a ver los conceptos que amparan lo que es el salario base de cotización, y lo encontramos en el artículo 27 de la ley del Seguro Social. Nos dice tal cual: el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuotas diarias, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Es decir, aquí en el salario base de cotización prácticamente que nos está diciendo que entran todas las prestaciones que el patrón le hiciera al trabajador de forma anual, ¿sí? Cualquier tipo de prestación. Y muchos pudieran pensar, bueno, yo nada más le pago el salario diario al trabajador, no pasa nada. Bueno, pues también como parte de nuestras obligaciones como patrones al trabajador, tenemos que pagar lo que es aguinaldo, tenemos que pagar lo que es vacaciones, prima vacacional, y esto de alguna manera también afecta al salario base de cotización. Sin embargo, también la propia ley nos dice que se excluyen 9 conceptos, y los enumera en este mismo artículo, y son las siguientes, que son los instrumentos de trabajo. Es decir, todo lo que el patrón le otorgue al trabajador como instrumento de trabajo, eso no grava para el salario base de cotización. Los ahorros, es muy común que en las empresas existan lo que son las cajas de ahorro, esto tampoco integran al salario base de cotización. Las aportaciones adicionales en cuanto al seguro de retiro, cesantía o vejez, las cuotas del IMSS tampoco forman parte del salario base de cotización. La alimentación, siempre que el trabajador pague como mínimo el 20% de la UMA. Las despensas en especie o en dinero como un importe máximo del 40% de la UMA. Los premios y asistencia de puntualidad y los premios por asistencia y puntualidad a un monto máximo del 10% sobre el salario base de cotización, y las cantidades aportadas para fines sociales, y también el último, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la ley. Aquí abajo, en la ley, en este artículo, nos hace hincapié en un concepto, nos hace hincapié en 3 conceptos, que son estos, que son lo que tengo aquí yo remarcado en azul, que menciona en los conceptos previstos en las fracciones sexta, séptima y novena, es decir, las despensas en especie, los premios de asistencia, los premios de puntualidad y el tiempo extraordinario, ¿sí? Cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización, que en español prácticamente significa lo siguiente. Y aquí les traigo un ejemplo. Fracción sexta, fracción séptima y fracción novena. ¿Qué nos dice la fracción sexta? Que las despensas en especie o en dinero no formarán parte del salario base de cotización, y nos dice siempre y cuando, es decir, ya está la condicionante, su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Esta fracción fue incluida hace ya como 20 años en la ley. En el 2018, me parece, existió un cambio a la ley de manera general, en donde se aplica lo que es ahora la unidad de medida de actualización, o la llamada UMA por sus siglas. Es decir, ahora lo que nos menciona es que no puede ser superior a 40% del UMA, porque el UMA prácticamente
vino a reemplazar al factor del salario mínimo al salario mínimo general. Bueno, entonces la despensa no puede ser mayor al 40% de la UMA. Si se excede de ese 40%, entonces el excedente formará parte del salario base de cotización. Y el UMA, cuando se actualizan el primer día, los primeros días de febrero de cada año. Es decir, ahora en enero del 2020 aún contamos, enero 2022, perdón, aún contamos con la UMA que se actualizó en el primero de febrero del 2021, ¿sí? Entonces, para enero del 2022, y eso es, como les comento, es únicamente enero del 2022, porque ya para febrero ya va a haber otra UMA, bueno, la UMA actual es de 89.62 pesos, es decir, 89.62 pesos diarios. Por el 40% estamos hablando de que tenemos un 35.848 pesos diarios que pueden formar parte de la despensa y que no van a formar parte del salario base de cotización. Estamos hablando de un monto mensual de 1.090 pesos con 14 centavos. Eso es para la parte de la despensa. Lo que exceda de ese monto ya tendrá que formar parte obligatoriamente del salario base de cotización. ¿Sí? El séptimo que nos menciona aquí son los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Es decir, si una persona tiene un salario diario y mediante el factor de integración tiene un salario base de cotización, bueno, los premios por asistencia no pueden ser mayores del 10% de ese salario base de cotización y los premios de puntualidad tampoco podrán ser mayor del 10% sobre ese salario base de cotización. Lo que exceda nuevamente de ahí, pues formará parte o integrará para efectos del salario base. Y por último, nos dice que el tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, tampoco formarán parte de este salario base de cotización. ¿Qué significa esto? La Ley Federal del Trabajo nos permite que los trabajadores realicemos 3 horas diarias como máximo de tiempo extra y también como máximo 3 veces por semana. Es decir, si yo como trabajador me quedo laborando 3 horas en un día extras, ya de mi jornada laboral se me tiene que pagar al doble. Si ya en un día laboro 4 horas extras, por ejemplo, bueno, 3 horas serán pagadas al doble y por lo tanto también serán exentas de ISR y también libres del factor del salario base de cotización. Y la cuarta hora, es decir, una hora extra, pues ya se tendrá una que pagar al triple, ya formará parte ya no será exento, es decir, esa hora ya tendrá que pagar ISR y también esa hora extra formará parte de mi salario base de cotización. Sí, porque la ley solamente nos menciona que los trabajadores podrán trabajar hasta 3 horas extras por día con un máximo de 3 días a la semana. Lo que pase de ahí ya se serán pagadas al triple o así lo menciona la Ley Federal del Trabajo. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo y es un caso hipotético de esto que les acabo de hablar en este momento. Bueno, en este caso y para este ejemplo tenemos el ejemplo de un trabajador que gana un salario diario de 300 pesos, ¿sí? Es decir, tiene pero aparte de ese salario diario de los 300 pesos, por día al trabajador se le paga un monto de despensa de 50 pesos, ¿sí? Diarios, es decir, como ya habíamos dicho en esta parte de acá, tenemos un monto libre para el salario base de cotización de 35 pesos con 84 centavos o 85 centavos. Es decir, si se nos paga una despensa diaria a nosotros de 50 pesos, bueno, 35.85 no formarán parte del salario base de cotización. Sin embargo, el sobrante, el excedente, que son 14.15, eso sí formará parte del salario base de cotización. Lo mismo por los premios de asistencia, lo que mencionábamos. Bueno, si se nos da un monto de 40 pesos
Premio de asistencia, bueno, 31 pesos con 36 centavos para este ejemplo, no formarán parte del salario base de cotización. Sin embargo, 8 pesos con 64 centavos sí tendrán que formar parte del salario base de cotización. Lo mismo con el premio de puntualidad, es el mismo factor, es el 10% sobre el salario base de cotización. Las horas dobles, como les comento, lo que menciona la Ley Federal del Trabajo, y es también lo que nos hace referencia aquí, este artículo 27, párrafo noveno, fracción novena de la Ley del Seguro Social. Las horas extras, como aquí ven, no forman parte del salario base de cotización. Sin embargo, las horas triples sí forman parte al completo del salario base de cotización. Y es decir, aquí tenemos nosotros que de estas prestaciones adicionales que se nos otorgan, adicionales al salario diario, bueno, 106 pesos tendrán que formar parte de lo que es el salario base de cotización junto con los 300 pesos, es decir, tendríamos un monto mayor ya a los 300 pesos. Y esta parte, ¿sí?, que es lo que nos mencionan estas fracciones, pues esto no forma parte ya del salario base de cotización. No sé si me estoy dando a entender en este supuesto. Si tienen alguna pregunta, por favor me podrían avisar y con gusto podremos responderlas. Bueno, si queda claro esta parte, ¿sí?, que es la parte, o al menos para mí es la parte un poco más confusa, podemos dar seguimiento a la siguiente lámina. Y aquí ya tenemos el supuesto. ¿Cómo se calcula el salario base de cotización? ¿Sí? El salario base de cotización se calcula de la siguiente manera. Son los días del aguinaldo más todas las prestaciones que se nos otorguen en el año por el salario diario. ¿Sí? Entonces tenemos que el salario son los días del año más el aguinaldo y más la prima vacacional. Estos dos últimos son lo que se nos otorga mínimo como derecho por la Ley Federal de Trabajo. Son las dos prestaciones mínimas y es lo que, bueno, o al menos lo que yo he visto, es lo que la mayoría de las empresas es lo que da. ¿Sí? No, normalmente no dan más prestaciones que lo establecido por la ley, que son aguinaldo y prima vacacional. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Aquí vamos a ver otro ejemplo diferente a lo que acabamos de ver ahora. Sí. Esta persona, que se llama Alan Brito, ¿sí?, inicia su periodo laboral, es decir, se contrata el día 1 de enero del 2022, apenas hace 5 días, ¿sí?, con un sueldo diario de 300 pesos. En el contrato se le fijó un aguinaldo de 15 días, que es lo que les comento que es lo mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo, y una prima de vacacional del 25%, que también es lo mínimo que marca la Ley Federal del Trabajo. Si en el contrato se le estableciera que en vez de 15 se le dará 30 días de aguinaldo, bueno, esos 30 días forman parte del salario base, forman parte para integrar al factor del salario base de cotización. Y si también en su contrato se le establece que se le va a dar una prima, no sé, del 100%, también este 100% formaría parte del salario base de cotización, ¿sí? En este caso y para este ejemplo es lo mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo. Es decir, y aquí lo tengo más claro. La fecha de inicio del trabajador fue ¿cuándo? 1 de enero del 2022. El salario diario de ¿cuánto fue? De 300 pesos. El aguinaldo, 15 días. Y las vacaciones, por ley, cuando un trabajador comienza su periodo del primer año, ¿sí?, tiene unas vacaciones obligatorias de 6 días. ¿Sí? Es decir, que la prima vacacional correspondiente sería el 25% de esos 6 días y sería el equivalente a un día y medio o 1.5 días. ¿Sí? Teniendo esto en cuenta, que son 15 días de aguinaldo y 1.5 días, que es lo equivalente al 25% de las vacaciones, de la prima vacacional, vamos a hacer lo siguiente. Entonces son 365 días del año, como les comentaba, para calcular el factor del salario base. 365 días, que es lo correspondiente al año, más 15 días, que es lo mínimo que nos dan de aguinaldo, bueno, lo mínimo que marca la ley, y el 1.5, que es el porcentaje del 25% de prima vacacional, que es lo mínimo también que marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces tenemos que
La suma de estos tres conceptos, y por eso aquí les dije hace un momento, en el caso de que una empresa otorgue más de 15 días, bueno, también se tomarán en cuenta los días de aguinaldo, y en el caso de que la empresa también otorgue más prima vacacional, también se tomará en cuenta aquí. Entonces, la suma de estos tres conceptos forman un monto de 381 pesos, 381.5 días. La suma de esos tres conceptos. A esos 381.5 nuevamente lo vamos a dividir entre los días del año, que son los 365 días. Y aquí nos va a dar el famoso factor del salario base de cotización, que eso es prácticamente lo que yo me atrevería a decir que medio México utiliza el primer año, ¿sí? Que son el factor del 1.0452. Aquí lo voy a remarcar. Aquí lo voy a remarcar. Por cierto, se me está olvidando comentarles. En la, en el primer comentario, ¿sí? Les compartí un link. Ese link, ¿sí? Los va a llevar a a una página del Google Drive. En esa carpeta de Drive les comparto lo que es la presentación. Esta presentación que estamos viendo en este momento de, este, de PowerPoint, está en esa carpeta, y también está lo que es una hoja de Excel que vamos a manejar más tarde, que es una hoja donde se calcula de forma masiva los salarios base de cotización, pues para no estar haciéndolas una por una, que siento yo que es un poco engorroso, ¿sí? Entonces, nada más, les comento esto para si alguien gusta, puede entrar al link que les dejé en el primer comentario, y pues con gusto pueden descargar esas herramientas que les dejé por ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Al parecer nadie tiene preguntas el día de hoy. Vamos a continuar. Sí. Entonces, les decía, el factor que tenemos para este ejemplo es de 1.0452. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con este factor? Ya tenemos el factor, ahora ¿cómo calculamos lo que es el salario base de cotización? Bueno, si habíamos comentado que el salario diario, perdón, de esta persona era de 300 pesos, multiplicamos 300 pesos por el factor de 1.0452 y nos da que el salario base de cotización para el primer año es de 313 pesos con 56 centavos, ¿sí? Cada año el salario base de cotización del trabajador va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque cada año los días de vacaciones van aumentando. Por lo tanto, al aumentar los días de vacaciones, de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, de 6, por ejemplo, el segundo año ya no le tocan 6 días, ya le tocan 8 días. Al aumentar los días de vacaciones, por lo tanto, el factor de la prima vacacional también cambia, porque en vez de ser 1.5, pues cambiaría a otro número o a otro factor que se deberá sumar para efectos del salario base de cotización. Por eso les comento, cada año el factor del salario base de cotización del trabajador pues va a ir cambiando, ¿sí? Cada año laboral. Entonces, a ver, bueno, esta es la forma en que se maneja o el que se calcula el salario base de cotización. Hasta aquí yo creo que está un poco claro esto es lo que es el cálculo. Ahora sí, lo que les comentaba. Si no han descargado la hoja que les comento que está en Google Drive, por favor descárguenlo para que me sigan la corriente en este ejercicio que vamos a estar aplicando ahora. A ver, les voy a mostrar la pantalla. A ver si me siguen. A ver si me siguen por acá. Nada más confírmenme si se ve lo que es la hoja de Excel. A ver si se está compartiendo de manera correcta. Por cierto, sí se ve la transmisión. Aquí en la pantalla lo estoy viendo un poco con mala calidad, pero espero que ustedes lo estén viendo correctamente. Me menciona
Ketsin Hasso, si la puedo compartir de nuevo. Sí, claro que sí, Ketsin. A ver, permíteme. Nada más dame chance de... Listo, se ve. Gracias Sam, gracias Rebe. Bueno, nuevamente vamos a seguir con esta plática. Esta hoja de Excel que ustedes ven y que les dejé el link para que lo descarguen, ¿sí? Tiene un cálculo masivo de 100 trabajadores. Es lo que les comenté hace un momento. Este trabajador lo tengo aquí porque es el ejemplo con el que vamos a trabajar más tarde, ¿sí? Bueno, en esta hoja, lo único que ustedes deberían de hacer, bueno, siempre y cuando las prestaciones que se le otorguen al trabajador sean las mínimas establecidas en la ley, bueno, lo único que tendrían que hacer ustedes será la de modificar las columnas que se encuentran en el color verde, que son la A, la B y la E, ¿sí? Como les comentaba hace un momento, bueno, ya, lo demás que no está en verde ya está precargado por fórmulas para que el cálculo sea automático. Y como les comentaba hace un momento, aquí estoy dando como ejemplo las prestaciones mínimas por ley, que son los días de aguinaldo son 15 y los días de vacaciones como mínimo son de 6 y van en aumento 2 en 2 por año hasta llegar al quinto año bueno, lo que establece lo mínimo que establece la ley federal del trabajo. Y también para este ejemplo también hago de lo mínimo que es la prima vacacional, que es el 25% de acuerdo a la ley federal del trabajo. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿sí? Como les comento, lo único que se va a modificar aquí son las columnas en verde, ¿sí? Ahora, si ustedes o en sus empresas se otorga más más de lo mínimo que establece la ley, pues también les dejo el código abierto para que ustedes puedan modificar de forma manual estos datos. ¿Ok? En este caso y para este ejemplo voy a tomar en cuenta a un trabajador que tiene un ejemplo de un trabajador que supuestamente tiene un salario diario de 500 pesos. Y aquí lo que les comentaba hace rato, cada año, ¿sí? El salario base de cotización va a ir en aumento. ¿Por qué? Por lo siguiente. El primer año, ¿sí? Una persona que tiene un salario diario de 500 pesos bajo las prestaciones mínimas de la ley, como ya vimos hace un momento en las diapositivas de PowerPoint, y pues que las que también pueden descargar ustedes mediante el link que les dejé, bueno, pues tiene un factor su salario base de 1.0452. Eso estamos hablando del primer año. Por lo tanto, el primer año, una persona que gana un salario diario de 500 pesos, bueno, pues su salario base de cotización sería la cantidad de 522 pesos. Si el trabajador ya tiene 2 años, bueno, entonces el factor ya no sería 1.0452, sino pasaría a ser 1.0466. ¿Por qué? Porque los días de vacaciones ya no son 6, ahora son 8, porque el segundo año de trabajado, ¿sí? Le corresponden 8 días de vacaciones, o al menos eso es lo que establece la ley federal del trabajo. Si la empresa da más días de vacaciones, bueno, aquí se tendría que calcular sobre los días que da la empresa de vacaciones, y también sobre el porcentaje de la prima vacacional. Pero para este ejemplo, que es lo mínimo que establece la ley, bueno, tenemos que por un salario mínimo, un salario diario de 500 pesos, el primer año tendría un salario base de cotización de 522, el segundo 523, el tercero 523.97, y así va en aumento dependiendo de los días de vacaciones que tenga el trabajador. Por eso les comento que no siempre es el mismo salario base. Cada año se tiene que ir cambiando este salario base de cotización en el portal del IMSS. Sí. Esta hoja se las regalo, ténganla. Si tienen empleados, chequen nada más que el salario base de cotización que esté dado de alta en el IMSS sea el correcto y evítense problemas a futuro. Nada más esa es mi recomendación. Verifíquenlo y si está bien, pues continúen. Si está mal, pues hagan el cambio lo más pronto posible. Ya teniendo esto, sabiendo esto, ahora sí vamos a ver el ejemplo que les comenté. Estamos hablando de que para este ejemplo, esta persona con el nombre de Eduardo, ¿sí? Inició operaciones el 1 de febrero del 2020, ¿sí?
Actualmente estamos al 6 de enero del 2022, según la ley federal, según la ley del Seguro Social. Todavía estamos en tiempo de hacer nuestro cambio de salario base de cotización, y es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, a ver, esta persona, ¿sí?, tenía un salario diario, un salario base de cotización el año pasado de 169 pesos. Ahora el salario base de cotización se le va a ir a 213 pesos. ¿Por qué? Porque si ven acá, esta tabla también se las dejo en el link de Google, de la carpeta de Drive. Aquí los salarios mínimos que establecen el Consejo Nacional, la CONASAMI, Consejo Nacional de Salarios Mínimos, pues también cambia en lo que son los salarios mínimos profesionales. Es decir, esta persona tenía un salario mínimo profesional en el 2021, en el 2022 el salario mínimo profesional también cambió. Entonces, el salario de esta persona, con el nombre de Eduardo, cambió de 169 pesos a 213, y es lo que vamos a colocar ahora en la página del ITSE, que es la página o el portal del IMSS, en donde nosotros podemos presentar todos nuestros cambios. A ver, permítame. Si alguno de ustedes va a hacer este cambio, a ver, no se ve. Les recomiendo utilizar el navegador de Internet Explorer, a pesar de que es un poco lento, a pesar de que ya está viejo, y a pesar de que Microsoft ha dicho como 10 veces o en 2 o 3, 4 años consecutivos que ya lo va a eliminar completamente, pues aún sigue vigente, y para el sistema del IMSS o del ITSE prácticamente es el que mejor funciona, ¿sí? Entonces, de preferencia, si van a hacer el cambio, utilicen o van a hacer algún trámite relacionado al IMSS, utilicen el navegador de Internet Explorer. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, amigos, esta parte de la plática es la continuación de lo que quedó pendiente en la plática, en la transmisión en vivo que se hizo por Facebook. Para todos aquellos que nos están viendo por YouTube y que aún no me siguen por Facebook, pues pueden encontrar el link en la parte de abajo y pueden comenzar a seguirnos. Ahí de vez en cuando compartimos información que les puede interesar, ¿sí? Al momento de que nosotros ingresemos al sistema del IMSS, nos va a mostrar todas estas pestañas. La que nos interesa el día de hoy a nosotros es la primera, que es movimientos afiliatorios. Aquí en movimientos afiliatorios se pueden hacer 3 tipos de movimientos: altas, bajas y modificaciones. De hecho aquí lo menciona: bajas, reingresos y modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? La alta es cuando nosotros como patrones contratamos a un trabajador y lo tenemos que dar de alta en el IMSS. La baja es cuando hacemos la separación de la relación laboral con el trabajador, y entonces pues le tenemos que hacer la baja en el IMSS. Y la modificación de salario es todo tipo de aumento o disminución de salario que tenga un trabajador. En el caso, como les comentaba, para los trabajadores que tienen salario mínimo, pues bueno, como aumentó el salario mínimo a nivel nacional, también tendríamos que hacer nuestras modificaciones de salario base de cotización en el IMSS, ¿sí? En este caso, entonces vamos a seleccionar la de movimientos afiliatorios. También hay otras pestañas, normalmente la que vamos a utilizar como patrones, si ustedes ya tienen experiencia en esta parte del IMSS, pues son prácticamente movimientos afiliatorios, emisiones y riesgos de trabajo. Que por cierto, en los riesgos de trabajo, en el mes de febrero de 2022 vamos a tener un taller. Vamos a estar presentando un taller los primeros días de febrero. Para todo aquel que guste unirse, también vamos a tener este taller disponible. Bueno, SATIC es más para constructoras porque son inscripciones de obras, y los demás se utilizan muy poco. Bueno, en este momento lo que nos interesa son movimientos afiliatorios, así que vamos a entrar a esta pestaña. Una vez que entremos a esta pestaña, ¿sí?, estando aquí en esta pestaña nos muestra dos pestañas en azules, ya sea capturar el movimientos o consultar los resultados, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es capturar movimientos. Así vamos a capturar los movimientos de,
A ver, permítanme, este Java la verdad que es un poco molesto. Ahora sí, continuamos. Estando aquí vamos a meter los datos de los trabajadores. En este caso, como les comentaba, existen tres tipos. Aquí lo que nos interesa a nosotros el día de hoy pues es una modificación de salario, porque el salario base de cotización del trabajador va a cambiar, ¿ok? ¿Qué nos pide? Únicamente nos pide tres datos. Es número de seguridad social, nombre completo del trabajador, es decir, nombre, apellido materno y paterno, y el salario diario integrado. Es lo único que nos va a pedir para este, para este ejemplo. Bueno, aquí lo vamos a ingresar. Sí, el dígito verificador es el último dígito del número de seguridad social. En este caso la persona se llama Eduardo Vidal Sosa. Vamos a anotarlo. ¿Sí? Los demás campos no son obligatorios, es decir, lo podemos saltar y no pasa nada. El nuevo salario diario que le vamos a dar a la persona es de 213 pesos. ¿Sí? Tipo de salario es fijo, en mi caso es fijo, es semanal, es una semana normal, es decir, no hay modificaciones en la semana, trabaja la semana completa. Y la fecha de movimiento, a pesar de que hoy es día 7, como les comento al principio del video, son días hábiles que nos permite el sistema dar las modificaciones. Entonces, como hace 5 días hábiles, es decir, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, el lunes fue el primer día hábil, domingo y sábado, todavía tengo chance de hacer mi modificación de salario hasta el día sábado primero, ¿sí? Entonces, una vez teniendo esto, vamos a agregarlo a los movimientos, le damos palomear. Podemos añadir varios movimientos si así lo queremos, pero en este caso solamente quiero añadir uno, así que bueno, vamos a agregar y le vamos a dar en el botón de enviar. Nuevamente aquí nos va a pedir el certificado, lo vamos a agregar, vamos a agregarle también nuestra contraseña y lo firmamos. Una vez que lo firmemos, se va a enviar la solicitud. Hay veces tarda un poco, hay veces no tarda nada. Esto va dependiendo del sistema y también del internet que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué hace cómo procesa la información. En este caso ya procesó la información. Le damos clic en descargar el recibo. Nos va a dar un archivo en WinRAR. Nosotros tenemos que esperar a que se procese la descarga y cuando nos dé de la descarga, nada más le vamos a dar clic en donde nos dice guardar. A ver, nada más esperemos. A veces el portal de LIMS tarda un poco, de hecho es de las páginas más tardadas, como podrán ver. Le damos clic en guardar y ya se guardó. ¿Qué pasa si no guardamos este acuse? Bueno, entonces si no guardamos el acuse, únicamente nos vamos al menú de ITSE, nuevamente a la menú de afiliatorios, ¿sí? Y vemos donde nos dice consultar todos los resultados. Aquí en consultar todos los resultados están los lotes que se han enviado pero no se han procesado. Como se envió ya a las 6 de la tarde, lo más seguro que me lo procese mañana, ¿sí? Por ahí de mediodía. Y abajo están todos los lotes procesados. Todos los lotes que nosotros hayamos procesado los podemos descargar y los podemos visualizar. Esta es prácticamente todo el sistema de modificación de salarios base de cotización. Si alguno de ustedes tiene que hacer un cambio, pues chéquelo y haga el cambio pertinente. Y si no, pues no pasa nada, ¿sí? Solamente hay que tener cuidado con esta parte. De mi parte ahora sí es todo. Esta era la última parte que nos quedaba pendiente. Y pues bueno, una vez teniendo esto, de mi parte es todo. Los dejo con esta información. Espero que les sirva de ayuda. Y nuevamente los invito al taller de CFDI y próximamente al taller de determinación de la prima de riesgos de trabajo. Hasta la próxima.